La cromatina es una estructura que se encuentra dentro de las células eucariotas y está conformada por el DNA, proteínas histonas y proteínas no histonas. Si bien sabemos que el DNA es una estructura de doble hélice, la cual, si desenrollamos, puede llegar a medir hasta 2 metros. Esta está compuesta por el grupo fosfato, azúcar desoxirribosa y base nitrogenada. Por ende, la cromatina va a ser una asociación de enrollamiento para que se reduzca el espacio requerido por el DNA en una dimensión restringida como lo es el núcleo celular. Esto para que se pueda organizar y regular su expresión genética. Para ello, la molécula de DNA se enrollará a las proteínas histonas, las cuales son proteínas con gran cantidad de aminoácidos, como la lisina y la arginina. Estas histonas poseen carga positiva y cuentan con un extremo N-terminal o bien llamada cola, que los van a hacer susceptibles a modificaciones como la metilación, la acetilación, fosforilación y la ubiquitinación. La carga positiva que tienen va a permitir la interacción del grupo fosfato del DNA, ya que tienen carga negativa. Estas histonas se van a disponer en octámeros, es decir, 2 histonas de cada tipo, y en conjunto con el DNA van a conformar al nucleosoma, el cual es la unidad fundamental de la cromatina. El espacio entre los nucleosomas y nucleosomas se les va a denominar DNA linker. También se puede mencionar que hay histonas de unión o linker histones como la H1 que al unirse o pegarse a los nucleosomas van a permitir compactar aún más y van a permitir que el espacio de DNA sea aún menor. Respecto a las proteínas no histonas, estas van a estar presentes pero en menor proporción y son proteínas que no pertenecen a la familia de las histonas. Sin embargo, tienen funciones como la organización, compactación y estructura cromosómica, como la proteína SMC. Una vez explicados los componentes que forman a la cromatina, vamos a hablar sobre sus diferentes etapas de compactación. En primera instancia, tenemos la formación del nucleosoma, el cual es una estructura octamérica formada por un núcleo de proteínas histonas, específicamente las proteínas H2A, H2B, H3 y H4, en el cual se va a enrollar una cadena de DNA de doble hélice con una longitud de 142 a 147 pares de bases, lo que equivale a 1.6 vueltas del DNA, formando una fibra de 10 nanómetros de diámetro, equivalentes a 6 compactaciones del DNA. Cada nucleosoma va a estar separado por una región de DNA denominada DNA linker o DNA espaciador, de una longitud que oscila entre los 7 a 115 pares de bases por nucleosoma, unidos a través de una quinta histona, la proteína H1, que contribuye a la unión de 2 núcleos contiguos de histonas, además de estabilizar la envoltura del DNA a la partícula central o núcleo de histonas. Para la formación del octámero de proteínas, esta se va a dar gracias a los pliegues presentes en las proteínas histonas. En primer lugar, como se muestra en la imagen, se van a formar dímeros entre las histonas H3 y H4 y dímeros entre la H2A y H2B. Después, los dímeros H3-H4 se combinarán entre sí para formar un tetrámero. Posteriormente, cada tetrámero H3-H4 se combinará con 2 dímeros H2A y H2B, formando un octámero que va a contribuir a la partícula central o núcleo de histonas, en el cual se va a enrollar el DNA. Esta unión de DNA a núcleos de histonas se da gracias a la formación de puentes de hidrógeno, los cuales cerca de la mitad se formarán entre el esqueleto de los aminoácidos de las histonas con el esqueleto fosfodiéster de la cadena del DNA. De la misma manera, se crearán numerosas interacciones hidrofílicas y uniones salinas que en conjunto con los puentes de hidrógeno mantendrán unidos al DNA con las proteínas del nucleosoma. Esto último gracias a la presencia de lisina y arginina presentes en el núcleo de las histonas, ya que con sus cargas positivas neutralizarán las cargas negativas presentes en el esqueleto de DNA, permitiendo que cualquier secuencia de DNA se pueda unir al octámero de histonas. Otro punto a destacar es que el trayecto del DNA alrededor del núcleo de histonas no será completamente liso, sino que habrá presencia de retorcimientos, ya que este enrollamiento requerirá una compresión importante del surco menor de la hélice del DNA. Continuamos con el segundo nivel de compactación, que es la fibra de 30 nanómetros. Este nivel de organización del DNA se trata de una estructura más compacta llamada fibra de 30 nanómetros. Para ello,
La histona H1 es esencial para formar la fibra de 30 nanómetros. Además, las partes aminoterminales o colas de las histonas centrales contienen los residuos que son modificados mediante acetilación, fosforilación y metilación, lo que regula la condensación de la cromatina y por lo tanto su actividad en la transcripción. La fibra de 30 nanómetros es probablemente la forma más descondensada de la cromatina que se encuentra en la mayoría del ADN durante la interfase celular, y existen dos modelos de plegamiento de dicha fibra. El primero es el modelo solenoide, que implica un nivel de empaquetamiento del ADN que es al menos 40 veces mayor que el de la doble hélice original. La fibra de 10 nanómetros se enrolla sobre sí misma formando una espiral o solenoide, con una dirección hacia la izquierda donde se agrupan más de 6 nucleosomas por vuelta. En este modelo, la histona H1 se encuentra dentro del solenoide, acercando los nucleosomas entre sí, y el ADN que conecta los nucleosomas se dobla para unirlos a lo largo de la espiral. Y el otro modelo que proponen es la cadena de DNA en forma de un zigzag, que forma tras la adición de la histona H1, generando una fibra con un diámetro aproximado de 28 nanómetros con 5 o 6 nucleosomas por vuelta, permitiendo que el ADN conector, que permanece rígido, enlace los nucleosomas ubicados en los lados opuestos de la fibrina. A diferencia del modelo solenoide, la conformación del zigzag requiere que el DNA de unión pase a través del eje central de la fibra de una forma relativamente estrecha, requiriendo que el DNA de unión sea más largo. De este modo, dependiendo de la longitud del DNA de unión, ambas conformaciones de la fibra de 30 nanómetros pueden ser encontradas en las células. Tercer nivel de organización de la cromatina. La fibra de cromatina de 30 nanómetros puede compactarse aún más, pero ¿cómo lo va a lograr? El solenoide, el cual es el replegamiento del nucleosoma, se va a acomodar en bucles o asas superenrolladas, las cuales también reciben el nombre de cromómeros. Estos llegan a medir de 300 a 700 nanómetros de diámetro. Estos bucles de cromatina se encuentran anclados a un sistema de proteínas fibrosas, los cuales se encuentran localizados en la periferia nuclear, llamada lámina nuclear, andamio o nuclear scaffold. El nuclear scaffold son regiones de unión al andamio muy ricas en amina y timina. Los bucles de este tamaño contienen cerca de 315 nucleosomas, con 6 nucleosomas por vuelta de solenoide. Las células humanas tienen un promedio cerca de 50.000 bucles por núcleo. Por otra parte, las proteínas no histonas son esenciales para los niveles superiores de la organización cromosómica. Existe una familia de proteínas no histonas denominadas proteínas del mantenimiento estructural cromosómico, por sus siglas SMC, y proteínas asociadas esenciales para el proceso general de condensación, cohesión y segregación. Por otro lado, otras proteínas involucradas van a ser las topoisomerasas, que se encargan de resolver estructuras o marañas generadas en la condensación, para que a partir de esta estructura formada en bucles se puedan generar enrollamientos superiores que hacen que la cromatina posea un grado de condensación variable durante la interfase y que de esta manera se llegue a la condensación máxima para la formación de cromosomas. Es importante agregar que para este punto el empaquetamiento es de 2000 veces la hebra del ADN. Los cromosomas se forman en la metafase a partir de los bucles de cromatina, también llamados cromómeros, que tienen ordenamiento radial alrededor de la parte central del cromosoma, formando minibandas que se apilan. Representan el máximo nivel de compactación de la cromatina, con diámetro aproximado de 1400 nanómetros, y permiten la correcta segregación de 2 copias del genoma a cada célula hija. Un tipo de secuencia de nucleótidos actúa como origen de replicación de DNA. Es el punto en el que la replicación inicia. En eucariotas hay varios para asegurarse de que se replique rápidamente. Después de la replicación, las 2 cromátidas que forman cada cromosoma permanecen juntas. Mientras el ciclo celular avanza, son condensadas para después formar los cromosomas mitóticos.
La presencia de una segunda secuencia especializada de DNA es llamado centrómero y permite que una copia de cada cromosoma, duplicado y condensado, esté en cada célula hija cuando se divide la célula. Una proteína llamada cinetocoro se forma en el centrómero para anclar microtúbulos. La tercera secuencia especializada de DNA forma los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Contienen secuencias repetidas de nucleótidos que permiten que los extremos sean replicados eficientemente. Las secuencias repetidas de DNA en los telómeros, en conjunto con las regiones adyacentes, forman estructuras que protegen los extremos de los cromosomas de ser tomados accidentalmente por la célula para una molécula rota de DNA que necesita reparación. Una familia de proteínas no histonas denominadas proteínas de mantenimiento estructural de cromosomas, o SMC por sus siglas en inglés, son esenciales para procesos de condensación, cohesión y segregación. La unión de cromatidas hermanas depende de coecinas, largos complejos proteicos localizados a lo largo de las cromátidas, que tienen dos subunidades, SMC1 y SMC3, que forman parte de las proteínas SMC. Estas forman estructuras gigantes con forma de anillo y se ha propuesto que rodean a las cromátidas. La condensación de cromátidas depende de un complejo proteico llamado condensina. Su estructura está relacionada con la de la coecina y contiene dos subunidades, SMC2 y SMC4. Forman estructuras en forma de anillo que usan energía de hidrólisis de ATP para promover la condensación de las cromátidas. Otro complejo que forma parte de SMC es el complejo promotor de la anafase, o APC, que destruye la securina, proteína que mantiene a la separina y la separasa inactivas. La separasa fragmenta el complejo de condensina y de este modo las cromátidas se separan. La cromatina puede adoptar altos niveles de compactación y organizarse en diferentes regiones funcionales, conocidas como eucromatina y heterocromatina. La conformación, también llamada relajada, de la cromatina se conoce como eucromatina, que etimológicamente significa cromatina verdadera. Esta permite la unión de factores de transcripción, por lo que es transcripcionalmente activa. Por el contrario, tenemos la heterocromatina, que presenta una conformación más compacta y superenrollada. Esta impide el acceso de elementos proteínicos de transcripción, por lo que también se dice que es transcripcionalmente inactiva. Ahora vamos a ver las diferencias que existen entre estas dos. Iniciando por la eucromatina, es la forma menos condensada de la cromatina. Además, por esto mismo, se tiñe débilmente y con aspecto difuso ante el colorante Giemsa. También contiene la mayor parte de secuencias génicas codificantes del genoma, por lo que generalmente se asocia con zonas transcripcionalmente activas. Esto está estrechamente relacionado con su nivel de condensación. Además, la eucromatina generalmente se encuentra en la parte distal de los brazos del cromosoma y presenta una alta acetilación de histonas. Por otra parte, la heterocromatina es una forma más compacta de la cromatina. Se tiñe intensamente con el colorante Giemsa y no es accesible a elementos proteínicos de transcripción, por lo que es transcripcionalmente inactiva. Es de localización pericentromérica y telomérica en el cromosoma, es decir, se suele encontrar en el telómero y centrómero, y presenta una baja acetilación de histonas. A su vez, la heterocromatina la podemos dividir en dos, en constitutiva y facultativa. La constitutiva es aquella que durante todas las etapas de diferenciación y en todos los tipos celulares se comporta como heterocromatina condensada, por ejemplo los centrómeros y telómeros, mientras que la heterocromatina facultativa en algunos tipos de células puede ser eucromatina, mientras que en otros heterocromatina, es decir, tiene esta facultad de pasar de heterocromatina a eucromatina, por ejemplo los cromosomas X de las mujeres.